Buenos días, buenos días, buenos días, amados hermanos. Nuevamente, junto a ustedes, gozosos, contentos, felices de tener a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, ¿verdad? Tenerlo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser. Uno se levanta feliz, ¿verdad? Uno se levanta contento, uno se levanta buscando a ver que Dios nos sorprenda en este día, ¿verdad? ¿Qué expectativa? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día? ¿Verdad? Y qué lindo es cuando nos levantamos con una expectativa. Cuando nos levantamos sabiendo qué es lo que va a hacer Dios en este día. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en este día? ¿Verdad? Entonces, qué lindo es cuando nos levantamos de esta manera, hermano. Sí, no levantándonos, pensando en los problemas, en las luchas, que estoy dolorido, que me falta plata, que me falta esto, me falta el otro. En Cristo estamos completos. En Cristo tenemos todo, amados hermanos. Tenemos que levantarnos con esa felicidad, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y más allá, que de repente hubo un problema, una lucha, una dificultad, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, amados hermanos. Ya estamos en el programa 490. 490. Arregla tu vida con Dios. Qué tremendo, hermano. Y le agregamos, Cristo viene madrugadas en vigilia. Cristo viene. Hermanos, doy gracias a Dios porque está Tino, ya veo que está mi cuñado, Tino, desde Argentina, te mandamos un abrazo, te queremos pila, gracias por siempre estar apoyándonos, siempre estar del otro lado del receptor allí, ¿verdad? Para anunciarnos si algo está saliendo mal o algo, él ya nos está avisando allí. Te mando un abrazo, un beso muy grande, Tino. Y bueno, también para mi hermana que debe estar durmiendo, esa bandida debe estar durmiendo, hay que tirarle la sábana, ¿verdad? Para que se levante. Hermanos, ya estamos en el programa 490, ¿sí? Y qué lindo es Dios, qué lindo es el Señor, cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, se nos acerca el programa número 500. ¿A quién vamos a traer? Señor, es tu programa. Yo soy un vaso de barro, siervo inútil, pero ¿quién quieres que esté aquí? Hermanos, y Dios nos dio la posibilidad tan grande, amados hermanos, de tener un pastor, escuchen bien, en el programa 499. Dios nos dio la satisfacción de tener otro pastor en el programa 500. Y nos dio otra satisfacción el Señor de tener otro pastor en el programa 501. ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Ustedes saben lo que es mover a un pastor a las 4:15 de la mañana, 4:30 para que venga acá. Hermano, cuando los pastores están atentos a la obra, los llamados de teléfono, se acuestan tarde, hermanos, y llamé a uno para hacer el programa número 500, me dijo, estoy ahí. Llamé a otro para hacer el 499, contá conmigo, Tomasina. Llamé a otro que Dios ponía en nuestro corazón para hacer el programa 501 y contá conmigo, que a esa hora estoy ahí. Entonces, hermanos, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Una cosa es hacer una reunión a las 6 de la tarde, a las 10 de la mañana. Otra cosa es a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y con qué gozo, con qué alegría me dijeron que sí. Estén orando, amados hermanos, ya pronto vamos a estar poniendo algo allí de quiénes son los hermanos que Dios puso en nuestro corazón para que vinieran. Estén orando para que puedan estar, amados hermanos. Y bueno, quiere decir que el día 27, el día 28 y día 29 de marzo estamos, sí, con esa bendición de Dios de tener hermanos siervos del Señor junto a nosotros. Y estamos contentos, hermanos. Fíjense
lo que hablamos siempre. Y ustedes dirán, pero siempre hablando lo mismo. Y bueno, es lo que Dios pone en el corazón, ¿qué crees que yo te diga? ¿Verdad? Y hay algo que es muy hermoso, hermanos, es que los días serían acortados a causa de los escogidos, de tu vida y mi vida. ¿Verdad? Cuánto amor de Dios, cuánta misericordia por nuestras vidas. Hoy ya estamos a 14 de marzo. 14 de marzo, amados hermanos. Se nos van los días, se nos van los días. Parece ayer que arrancamos con enero. Parece ayer. Ya estamos en la mitad de marzo, amados hermanos. Y cuando yo veo los días como se van tan rápido, yo agradezco a Dios. Yo agradezco a Dios. Ayer vino mi hermano a casa, estuvimos hablando, y entonces ve a una vecina, me dice, oh, Julio, ¿esa tal vecina? Sí. Y le digo, ¿por qué? Qué vieja que está. Y le digo, ¿y nosotros? Y nosotros nos entramos a reír. Porque, hermano, nos criamos como gurises y ahora nos miramos unos a los otros, llenos de canas, llenos de arrugas. El tiempo se nos fue. Y parece ayer que estuviéramos jugando a la pelota ahí en la calle. Amados hermanos, el tiempo se nos fue, pero gloria a Dios que el tiempo se nos fue. Gloria a Dios, porque estamos más cerca de estar con Cristo eternamente y para siempre. Amados hermanos, a mí los días en la tierra que se me vayan, a mí no me aflige. A mí no me aflige. A mí lo que me aflige es hacer la voluntad de Dios. A mí lo que me aflige es que me encuentre como un obrero aprobado. Eso es lo que me aflige. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo estoy con Dios? Eso es lo que a mí me aflige. Pero que se me vayan los días, no, hermano, no. Nosotros tenemos que honrar las canas, dice la palabra, ¿verdad? Y bueno, y se nos van los días. Y pronto tendremos que salir de esta tierra. ¡Gloria a Dios! Hermanos, gloria a Dios. Lo importante es cómo estamos nosotros con Jesús. Si estamos haciendo las cosas bien. Si estamos en esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Esas son las cosas que nosotros nos tenemos que preocupar. Pero que se nos van los años. Gloria a Dios que se nos van los años. Gloria a Dios. Hermano, si nosotros tenemos la eternidad asegurada en Cristo Jesús. La eternidad. Tanto tú como yo tenemos la eternidad asegurada. El tema es que guardar y cuidar la salvación con temblor. No fallarle a Dios. Después de haber conocido la verdad, haber conocido al Rey de Reyes, darle la espalda y caminar al revés. No, hermano. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Verdad? Volver al primer amor. Volver al primer amor con el Señor. Y a todos nos pasa, hermano. A todos nos pasa. Yo tengo 34 años en el camino del Señor. Y yo me acuerdo cuando comencé, aquellos bríos que tenía para servir a Dios, le predicaba a todo el mundo, en la calle, en el compañero de trabajo. Todo el mundo sabía que yo era cristiano y a todo el mundo le hablaba. Pero llegó un momento que aquello se empezó a enfriar en mí, ¿verdad? Y yo sabía que estaba mal, pero ¿qué pasaba, Señor? ¿Qué pasa que no tengo ese fuego para hablar? Claro, había dejado la lectura bíblica, había dejado de orar como tenía que orar, había dejado de ayunar, y de a poquito me fui enfriando. No entrar en pecado, eso es otra cosa, pero me fui enfriando en el camino del Señor. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Verdad? Y cuando te entras a enfriar, empieza el desánimo y empieza a trabajar tu mente de una manera asquerosa. Y tenemos que correr a volver al primer amor. Volver al primer amor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está tratando contigo y conmigo. Volver al primer amor. De hace unos cuantos años, y no digo tantos, pero 2 años atrás, Dios ha puesto en mi corazón que estamos en el tiempo de la visitación de Dios. Estamos en el tiempo de la visitación. Yo no sé de qué país eres. ¿Sí? Nosotros somos de Uruguay.
Pero no sé si tú estás en Estados Unidos, estás en la Argentina, estás en Brasil, Chile, México, Perú, no sé. Sí, yo no sé. Pero que Dios está visitando los 5 continentes para prepararnos, para que estemos fervientes en el Espíritu para cuando Él venga. Es lo que Dios está haciendo. Está tratando con tu vida, está tratando con mi vida, pero aceleradamente. Y muchas veces tenemos que pasar por el horno de fuego nuevamente, ¿verdad? Muchas veces Dios tiene que romper la vasija para volverla a formar por nuestra dureza de corazón. Por nuestra dureza de corazón. Pero gloria a Dios que Dios tenga que romper de nuevo esta vasija. Señor, si tienes que romperla, rómpela. Pero Señor, yo amo y anhelo la vida eterna. Lo que tú me diste, lo que tú allí en la cruz de Calvario, con ese sacrificio tan grande, ¿sí?, nos diste la eternidad a través de tu sangre preciosa, la sangre del nuevo pacto. Entonces yo tengo que verme a mí mismo, ustedes se tienen que ver a sí mismos, cómo están delante de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos como a Dios le agrada? ¿Estamos rendidos a sus pies? ¿O todavía hay cosas en nuestras vidas que no nos dejan estar rendidos a sus pies? Escuchen bien esto, hermano. Nosotros tenemos que vivir rendidos a los pies de Cristo. Como aquella mujer, ¿se acuerdan? Que le lavó con lágrimas los pies y le secaba con sus cabellos, le secaba los pies. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser como esa mujer. Hermanos queridos, estaba Marta y María, ¿se acuerdan? Marta afanada y turbada por las cosas de este mundo, por los quehaceres. Pero había llegado el Rey de Reyes a la casa. Había llegado la resurrección y la vida. Había llegado el Alfa y el Omega. ¿Qué te importa la limpieza, la casa, hacer la comida? Lo importante es estar allí. Estar allí. Y María estaba a los pies de Cristo. Y Marta, afanada y turbada, se enoja contra la hermana. Se enoja contra la hermana. Pero Señor, mira, yo haciendo todo y ella a tu pie acá. Marta, 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 con tanto amor Jesús. Marta, 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 turbada por los quehaceres de la casa. María eligió la mejor parte. ¿Qué le quiso decir? Deja todo y vení que estoy yo acá en tu casa. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no entendemos que Jesús nos quiere hablar? Jesús, sentimos esa presencia de Dios en nosotros y estamos corriendo haciendo cosas, es de detenernos y empezar a buscar de Él. Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Háblame, acaríciame. Quiero estar contigo, Señor. Siento tu presencia. Háblame, Señor. Pero no, estamos corriendo, afanados, aún como pastores. Estamos afanados, corriendo, que las almas, que aquí, que allá. Pero el Señor quiere un encuentro contigo. El Señor quiere que tengas una intimidad con Él. Como dice el Salmo 25:14, en la comunión íntima con Jehová, Él allí confirma su pacto. Entonces Dios está llamando a hijos que estén dispuestos a estar con Él. El Señor ya no quiere decir llamar más siervos. Escuchen esto. Dice la palabra de Dios que Dios no nos quiere llamar más siervos, sino amigos. Y tú y yo tenemos que ser amigos del Señor. Amigos del Señor. ¿Verdad? Otros quieren otros títulos, allá ellos. Yo el título que quiero que el Señor me diga amigo. Que me diga amigo. Que a ustedes les diga amigo. ¿Saben lo que es el creador del mundo? Que hizo todas las cosas por Él y para Él. Y venga y te diga, amigo, hermano. ¿No va a haber algo más glorioso en tu corazón, en tu espíritu y en todo tu ser? Que oiga la voz del Señor y te diga, amigo. Eso, hermano,
debe ser maravilloso. Y tenemos que lograrlo. Pero ¿cómo lo logramos? Estando en comunión con Él. Amándonos unos a otros. ¿Verdad? El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Y qué lucha que tenemos nosotros mismos. Porque hay hermanos que son difíciles. Pero Dios te lo ha puesto en el camino para ver si hay amor en tu corazón. A ver cómo está tu vasija. ¿Verdad? Pero que hay hermanos difíciles. ¡Ay, ja, ja! Sí habrá. Yo era uno. ¿Verdad? ¿Cuánta paciencia tuvieron los pastores conmigo? ¿Cuánta paciencia, hermanos? ¿Cuánta paciencia tuvieron los pastores conmigo? ¿Cuánta paciencia tuvieron los pastores contigo? ¿Cuánta? ¿Verdad? Y qué lindo es, hermano, cuando leemos la palabra allí en Apocalipsis 3:10, y el Señor dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque hemos guardado la palabra de su paciencia, que es lo que nosotros todavía nos hace falta. No tenemos paciencia, queremos las cosas ya, pero Dios tiene su tiempo para darnos las cosas. Dios tiene su tiempo para darnos los dones, los talentos, los ministerios. Hoy hay una ola que todo el mundo quiere ministerio y el Dios no se los dio y ya se ponen en un ministerio, hermano. Y esto es un mundo espiritual. Dios es espíritu y Dios es el que te guía. Dios es el que te habla y Dios luego le hablará al pastor. Apartame a fulano, hermano. Entonces hoy vemos que está faltando el temor de Dios en muchos hermanos. Tal vez a mí también me está faltando el temor de Dios. Pero en el temor de Dios está la sabiduría. Y hoy más que nunca, amados hermanos, hoy más que nunca, como ayer en una reunión de pastores que tuvimos, yo le hablaba a ellos, el don más apreciado para tu vida y para mi vida no es el don de milagros, no es el don de profecía, no, es el don de discernimiento. Ese don tenemos que llorar, clamar, gemir, pidiéndole al Señor, Señor, danos el don de discernimiento. Hoy más que nunca, tú y yo, en nuestras oraciones tenemos que agregarle, Señor, socórrenos. Danos ese don para no ser engañados por nadie. Porque estamos en los últimos días. Y la palabra lo dice muy claro. En los últimos días habrá comezón de oír y muchas doctrinas de demonios engañarán aún a los escogidos. Aún aquellos que vivían bajo el fuego glorioso de Dios, que Dios los usaba grandemente en señales, milagros, maravillas, en traer la palabra. Sin embargo, doctrinas de demonios hacen engañar al pueblo de Dios. No tendremos que tener discernimiento. No tendremos que tener discernimiento. No tendremos que tener discernimiento cuando escuchamos la música que hoy hay. Amados hermanos, hay una cantidad de jóvenes maravillosos, pero no se le pone freno. No se le pone freno. No quieren estar, como dice la Biblia, con un tutor para que el árbol salga derecho. Hoy los jóvenes, no todos, pero la mayoría, no quiere tener un tutor. Un tutor es aquel palo que se clava al lado del árbol cuando el árbol lo plantás y lo atás para que salga derecho. Eso es un tutor. Y Jesús habla de los tutores, ¿verdad? La palabra te lo dice. Hoy no queremos tutores. Entonces la música, a mí se me viene una canción, la escribo. Digo, el Señor me la dio y salen a cantar.
y hacen show, hacen una cantidad de cosas. No ayunan, no oran. Los testimonios de ellos, horribles. Hay una nube de testigos alrededor de ellos y a ellos no les importa. Y después cantan la alabanza para Dios y la mayoría lo sigue. Cuando la palabra dice cantar con salmos y con himnos espirituales. Dios te puede levantar a ti y darte, que ayunás, que orás, que buscás de Dios, estás en la comunión con Dios. Dios puede darte a través del Espíritu Santo una alabanza, amados hermanos, pero venida por la inspiración de Dios. Pero si tu vida está en desorden con la palabra, si tu vida no hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de la palabra, y eres músico, y cuando termina la música te levantás y te vas para afuera de la iglesia mientras el pastor predica, y luego el Señor me dio una alabanza. El Señor te puede dar una alabanza así, hermano, cuando estás viviendo totalmente apartado de lo que dice la palabra, cuando Dios es orden. Entonces tendremos que tener discernimiento, aún en aquellos que cantan. Me acuerdo, no voy a estar dando nombre, hace unos cuantos años atrás, yo escuchaba a estos, entre comillas, ¿verdad?, que hoy se pasaron para el ecumenismo, escuchaba decir en las prédicas de ellos que ya no era necesario más pastores. ¡Qué tremendo! Cuando Dios en los ministerios levantó pastores, que hoy no se necesitaba más pastores, que hoy no había que sujetarse a nada, solamente escuchar la voz de Dios y seguir a Dios. Hermano, si yo voy a la carnicería, me tengo que sujetar, ¿verdad?, al precio que vale esa carne que voy a comprar. Si yo voy a una verdulería, yo me tengo que sujetar, ¿verdad?, a esa verdura que voy a comprar. Me tengo que sujetar al dueño del negocio. Si yo trabajo en una fábrica, yo me tengo que sujetar al sueldo que da el patrón. Dice, yo soy libre. ¿Qué vas a ser libre? Si te viene la cuenta a la luz y tenés que pagarla, tenés que sujetarte a la UTE, tenés que sujetarte al agua potable a pagar lo que te marcan ellos. Dice, yo soy libre. ¿Qué vas a ser libre? Hermano, y en las cosas de Dios, los demonios se sujetan. Los demonios se sujetan a Jesús. Satanás se sujeta a Dios. Hermano, y nosotros no nos vamos a sujetar a la palabra. Pues, hermano, hoy es un tiempo muy peligroso. Que en nuestras oraciones, hermanos, más allá de orar y clamar por las almas perdidas, por nuestros familiares, gemir, llorar en el espíritu por ello, tenemos que preocuparnos de nosotros, de no ser engañados ni por espíritu ni por hombre, amados hermanos. Y eso, Dios te lo da si se lo pedís. Pablo dijo, desear los mejores dones. Pero queremos el don de milagros, queremos el don de profecía, todo aquello para hacernos ver. Pero el don de discernimiento, hermano, es lo que necesitamos todos hoy. Todos para no ser engañados. Mateo 24:3. Los discípulos allí se sientan con el Señor en el Monte de los Olivos y ellos querían saber cuándo iba a suceder todas esas cosas que Jesús les venía hablando. Que el templo se iba a caer piedra sobre piedra y que no iba a quedar el templo. Señor, ¿y cuándo será esas señales? Y Jesús los mira allí con mucho amor. ¿Qué es más importante? ¿Que se caigan las piedras o ser engañados? Y Jesús le dice, les comienza allí Mateo 24:3, mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Hermano, no comienza diciendo, mirá,
va a venir el general Tito y va a arrasar, va a destruir todo esto. Y luego Hitler va a matar a tantas personas, y luego va a pasar esto, y luego va a pasar... No. Lo más importante, mira que nadie te engañe. Y en el pasaje de Mateo 24, 3 veces, Dios habla, amados hermanos, para no ser engañados. 3 veces en el mismo capítulo. Y después le habla de guerra, rumores de guerra, de lo que estamos viviendo ahora, que la tierra tiembla como borracho, ¿verdad? Me mandan todos los días en las páginas que están para el tema de volcanes, en el tema de terremotos, ¿verdad? De inundaciones. Yo estoy al tanto de todo porque me mandan páginas que me mandan lo que está actualizado en el momento, que los informativos no lo pasan, a mí me lo pasan, ¿sí? Porque predicamos que Cristo viene, predicamos las señales, amados hermanos. Pero ¿qué quiero decir hoy, verdad? Que tú y yo tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor, Señor, no permita que seamos engañados. No permita que seamos engañados por nadie, ni por espíritu, ni por hombre. Y Dios lo va a hacer. Porque ese es el don principal que tiene que tener la iglesia. ¿Sabe quién tenía ese don maravilloso? Ayer en la reunión de pastores, terminamos a las 12 de la noche, casi a las 12 de la noche. Yo le hablaba a ellos de un hombre en la Biblia que tenía discernimiento y consultaba a Dios y Dios le hablaba. Era Nehemías. Nehemías, cuando empezó a edificar los muros y a sacar esas puertas quemadas y poner puertas nuevas, amados hermanos, inmediatamente, Sabalac y Tobías y el egipcio y el de Doc y todo eso lo que habla allí, en Nehemías, se enojaron. Estos diviluchos van a venir a ofrecer holocausto nuevamente aquí. Y se enojaron. Se encolarizaron, dice la palabra. ¿Verdad? Y querían entrarle a Nehemías por todos lados. Planeaban esto, planeaban lo otro. Y Nehemías tenía discernimiento porque Dios le hablaba. Hoy pasa lo mismo, hermano. Hoy pasa lo mismo. Se viene la gloria postrera. Y Dios quiere reedificar los muros espirituales en tu vida y en la mía. Pero se nos van a presentar los Sabalac y los Tobías. Y tenemos que saber discernir si vienen de parte de Dios o vienen de parte del diablo. A todo lo que te venga en tus manos, hacelo. Hermano, nosotros tenemos que vivir una vida de consulta, ¿verdad? Y como el siervo brama, consultar y estar como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy más que nunca tenemos que estar como ese siervo, amados hermanos. Y muchos que hablan de ese siervo, que habla allí la Biblia en el Salmo, piensan, hermanos queridos, que el siervo estaba con C. El siervo no estaba con C. Significa otra cosa, amados hermanos. Los siervos cuando se encuentran perseguidos, ¿verdad? Ellos largan una adrenalina que desde lejos el enemigo olfatea y los persigue. Entonces ellos buscan un río, un arroyo, ¿verdad? Para tirarse a ese río. Y esa agua, ¿sí? Les quita el olor y el depredador pierde el olfato, hermano. Y él se tira al agua, mete la cabeza atrás y solamente deja la naricita para respirar. ¿Qué nos está explicando Dios allí? Hoy es un momento que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Al mundo ya los tiene. ¿A quién quiere devorar? La Biblia, ¿para quién fue escrita? ¿Para el mundo o para nosotros? Y Pedro,
Miren, Pedro es el que nos dice, ¿sí?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos en el río de Dios. Cuando tú estás sumergida en el río de Dios, cuando yo estoy sumergido en el río de Dios, hermano, el enemigo pierde el rumbo, porque estoy bautizado, estoy sumergido en el río de Dios. Y ahí no me puede tocar. Por eso hoy, en la oración nuestra personal, Señor, sumérgeme en tu río. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sumérgeme, como dice esa canción, en el río de tu espíritu. Y dame discernimiento espiritual, amados hermanos. Por eso tenemos que estar muy atentos en estos últimos días que estamos viviendo sobre la tierra. Ayer puse en el Facebook, amados hermanos, un muchacho, y yo sentí en el espíritu que decía la verdad. Pues yo soy muy de los testimonios, escucho, pero no a todo. Cuando veo que hay algo raro allí, ya corto el testimonio. Pero ese muchacho, ¿verdad?, nunca tuvo una visión, nunca tuvo nada. Una persona mayor, 40 años, 38 años, no era un gurí. Y él tuvo una visión con el arrebatamiento. Tuvo una visión con el arrebatamiento. Él llora, amados hermanos, cuando vio el arrebatamiento. Él dice que había una persona importante, que él sabía que era importante en la visión, pero no sabía quién era. Pero él sabía que era una persona importante dentro del Evangelio. Y esta persona le decía que Cristo venía, y que Cristo venía, y que Cristo venía, ¿verdad? Y de repente, él es arrebatado, y mira así, aquella persona importante, que estaba diciendo que Cristo venía, se quedó. Dice, y yo por la misericordia y la bondad de Dios, me veo arrebatado. Pero aquel que predicaba, aquel que era importante, se quedó, dice. Y él cuenta allí cómo nosotros tenemos que preocuparnos de estar bien delante de Dios. Se nos acerca el arrebatamiento. Se nos acerca, hermano, el momento final donde la iglesia será arrebatada, arrancada de la tierra. Y tú y yo tenemos que ser dentro de esos pocos escogidos, porque muchos son los elegidos y pocos escogidos. Entonces tiene que haber un temor en nosotros, que nosotros tenemos que ser ese remanente fiel. Por eso Dios quiere intimidad con Él. Por eso Dios quiere que nosotros estemos allí, acurrucaditos junto a su pecho. Yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. ¿Qué tenía Juan que no tenían los demás discípulos? Pedro lo sabía. Pedro lo sabía que tenía Juan. Que Juan recostaba su cabeza junto al pecho de Jesús. Juan sentía los latidos del corazón de Jesús. Era el más joven. Sin embargo, vayan a saber cuántas burlas de estos hombres del vulgo, pescadores que Jesús había llamado para su reino. ¡Cuánta burla! Hoy la famosa palabra bullying. ¿Cuántas cosas le dirían a Juancito, que era el más joven? ¿Cuántas cosas le dirían? Pero cuando hubo que hacer una pregunta, dijo Pedro, pregúntale vos a Jesús que estás más cerca. Pedro sabía que Jesús amaba a Juan, porque Juan era humilde, era sencillo, y estaba siempre con él. Y ahí está, que fue el único, más allá de las pruebas, más allá que en la isla de Pasmo, como lo llevaron y lo pusieron con aceite hirviendo, fue el único que muere
normal, porque todos los demás murieron cabeza abajo, otro le cortaron la cabeza, otro murió a una espada, pero Juan Dios lo deja para dar el último libro de la Biblia, Revelación, Apocalipsis, ¿verdad? El privilegio de estar junto al pecho de Jesús. Yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Y tú tienes que ser un Juan. A recostar, como hizo Jacob con aquella piedra. Recostó su cabeza a la piedra, símbolo de Jesucristo. Y vio los cielos abiertos, y bajaban los ángeles y subían los ángeles. ¿Dónde estaba Jacob? ¿Pero dónde estaba recostado? Junto a la roca. ¿Dónde tenés que estar tú recostado? Junto a la roca. No te lleves por el conocimiento. Llévate por la intimidad con Dios. El conocimiento es bueno. Estudiar es bueno. Yo no estoy contra el estudio. El estudiar es bueno. Pero ¿qué más quiere Dios? ¿Un erudito? ¿O quiere un corazón que lo abrace a Jesús? Que se humille a Jesús. Que le diga papito, Abba Padre, Uri Balaya, la Bayanda, la Basai. ¿Qué más precioso para nuestro Padre Celestial? Hermano, que tengas el conocimiento del mundo, que conozca la Biblia de mapa a mapa y de tapa a tapa, y que no conozca la voz del Señor. Hoy tú y yo tenemos que conocer la voz de Dios. Hoy tú y yo tenemos que tener esa relación íntima con Dios. Apartarnos para hacer vigilias en nuestra casa. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero hacer tu voluntad. Pasa de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero terminar, Señor, como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo quiero terminar como Pablo, Señor, totalmente consagrado a ti. Totalmente consagrado a ti. Ayúdame, Señor, socórreme, Señor. Enséñame a poner mi cabecita junto a tu pecho. ¿Te crees que Dios no lo hace? Si Dios está buscando adoradores. ¿Y qué es un adorador? Aquel que está junto a Él. Juancito, el apóstol Juan. Un día, hermano, voy a contar un testimonio. Un día, acá en la iglesia, había una hermana, Mónica, que venía de Colonia, venía acá. Estaba en la casa de un tío, una tía, y venía acá. Y ella siempre quería ver la corona de espina en el Señor. Y ella oraba, y Señor, yo quiero ver esa corona de espina en tu cabeza. Yo no sabía nada. Y un día en la reunión lloraba a mares, pero lloraba mal. Se quebrantó de una manera impresionante. Y ella decía, no, Señor, no me muestres más, por favor, no me muestres más, por favor, no me muestres más, por favor. Yo no sabía lo que estaba pasando. Cuando fuimos a hablar con ella nos contó que le pedía a Dios ver la corona en su cabeza. Dice que fue lo más espantoso, el sufrimiento de Jesús, hermanos, con esa corona, ¿sí?, en la cabeza. ¿Tú te crees que si tú le pides a Dios, Señor, permíteme recostar mi cabecita junto a tu pecho, Dios no lo va a hacer? Señor, tú dices que Juan quede hasta que yo venga. Señor, yo quiero ser un Juan. Yo quiero ser una María. Estar atento cuando tú me hablas. Estar atento en el momento de tu visitación. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Busca famosos? ¿Qué es lo que busca Dios? Busca hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿verdad? Que lo amen. El que me ama, guarda mi palabra. Y yo vendré a él
y haré morada con él y él conmigo. ¿Qué es lo que busca Dios? Amadores. Mira, cuando tú vas ahí al Cantar de los Cantares, la Sulamita estaba enferma de amor por el novio, símbolo de la iglesia. Y yo me pregunto para mí, que soy iglesia, como ustedes son iglesia. La iglesia no son las paredes. ¿Estamos enfermos de amor por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por nuestro amo y Señor? ¿Estamos enfermos de amor? ¿Cuántas cosas tienen que cambiar en nuestras vidas? ¿Y cómo la cambiás? Orando. Señor, yo quiero ser como la Sulamita. Yo quiero estar enfermo de amor por ti. Yo quiero estar enfermo de amor, porque me levante, Señor, pensando en ti, que me acueste pensando en ti, que esté comiendo y esté pensando en ti, en todo momento. Cuando una mujer o un hombre están enfermos de amor, ¿verdad? Continuamente llaman por teléfono. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Precisas algo? Continuamente, hoy con el celular más. Están enfermos de amor. No de celo, no estoy hablando de celo ni de envidia, no. Enfermos de amor. ¿Estamos enfermos de amor por Jesús? Ay, hermano. Sí tendremos que bajar los decibeles y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Enséñame a ser un adorador. Enséñame a hacer tu voluntad. Y séllame con tu Santo Espíritu. Séllame para el día de la redención. Séllame con tu Santo Espíritu. Que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Hoy tenemos que rendirnos nosotros a los pies de Cristo. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Dios busca hombres, mujeres, niños, jóvenes que lo amen. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Porque si tú no amas a Dios, es porque tú no te amas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que estar impregnados de amor. Yo iba a predicar sobre Juan, iba a predicar sobre el amor y no pude ni hablar la palabra. Qué tremendo. Miren lo que dice acá en Juan, primera de Juan 4:7. Dice así, y será leída esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Mirá qué importante. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, yo puedo amar a mi hermana Cristina que está allí, a mi cuñado Tino que está allí, mirándome, porque son familiares, somos de la misma sangre. Pero amar a aquel que te hace daño es a ese que Dios dice que ames. Aquel que te ultraja, aquel que habla mal de ti, aquel que te pisotea, tenés que amarlo. Porque nosotros pisoteamos a Dios ¿cuántas veces? Antes de llegar a Cristo. Le damos vuelta a la espalda, no queríamos saber nada con Dios. Ahora, amarnos entre los que nos amamos es fácil. Es fácil. Pero amar a aquel que te ultraja, aquel que habla mal, ahí está el tema. Y a ese grado tenemos que llegar tú y yo, de amar a esa persona, como Esteban. Lo estaban matando a pedrada, ¿y qué salía de su corazón? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen.
¿Y quién lo había mandado a matar? Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol número 12. ¿Qué pasaba si este hombre, ¿verdad? Esteban hubiera maldecido a Pablo y a todos los que estaban allí, porque le tiraron la ropa a los pies de Saulo de Tarso, ¿no? ¿Cómo es? De Saulo de Tarso. Le tiraron la ropa de Esteban. ¿Qué hubiera pasado si hubiera maldecido? Pero sin embargo, fue el primer mártir. No estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de la era de la iglesia. Fue el primer mártir, Esteban. Sin embargo, su corazón era un corazón lleno de amor. Él sabía a dónde iba su alma y le había creído a Jesús. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacido de Dios. Así que si tú no amas, tienes que nacer de nuevo. Si tú no amas al que te desprecia, no está el amor de Dios en ti. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira esto, qué importante. Dios nos manda a ti, a mí como hijos, a conocerlo a Él. Y Él va mucho más allá de la palabra. Mucho más allá. Tenemos que conocer al dueño de la palabra. Y en eso tenemos que sumergirnos en esta palabra para que la palabra nos enseñe y nos guíe a conocer a nuestro Padre. Por eso está escondida los misterios de Dios dentro de la palabra que son revelados para sus hijos. ¿Para qué? Para conocer a Dios. La hermana Gladys, la pastora que partió con el Señor, cuando estábamos estudiando allí en las asambleas, éramos 35, y ella dijo, hermanos, ustedes están estudiando no para ser pastores. No para ser pastores. Ustedes están estudiando para conocer a Dios. Y luego Dios levantará el que Él quiere de pastores. Y tal vez dice, en estos hermanos que están acá, todos ustedes, somos 35, dice ella, tal vez haya uno o dos pastores o no haya pastores. El estudiar es para conocer a Dios. Y qué verdad, decía esta hermana, qué verdad. Tenemos que conocer a Dios. Mire lo que dice acá, hermano, y cómo muchos evangélicos y predicadores no leen la palabra. Mira lo que dice en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tenemos que nacer. Tenemos que nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y esa simiente no te deja pecar. Y hoy escuchamos, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, tiene la primera... Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué comprendemos? ¿Cómo leemos la palabra? ¿Cómo escudriñamos la palabra? Dios nos habla muy claro. Y yo me tengo que esforzar. Yo me tengo que esforzar y hacer la voluntad de Dios. Y tú también. Porque el pecado asedia. Pero si yo tengo la simiente de Jesús en mi corazón, cuando viene el pecado, inmediatamente lo rechazás. No lo acariciás, lo rechazás. Te da asco, porque tenés la simiente de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Cómo leemos la palabra cuando escuchamos predicadores que dicen el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Sabes a quién se lo dijo Jesús?
A la religión se lo dijo. A la religión, a los saduceos, a los fariseos que trajeron a aquella mujer en acto de adulterio. Y el Señor se agachó, empezó a escribir ahí y les dijo, el que te libre de pecado, tire la primera piedra. Y se fueron de a uno. Pero Dios te manda a ti y a mí a nacer de nuevo para que el pecado muera en nuestras vidas. Cuando yo nazco de nuevo, ustedes nacen de nuevo, estamos sepultados con Cristo. Y una persona sepultada, hermano, está muerta. Vive Cristo en él. Entonces tenemos que entender las Escrituras y llevar al pueblo a un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos que enseñarle al pueblo. No, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, claro. Porque vos no querés salir del pecado. Porque vos no querés salir de la inmundicia que hacías antes y bueno. Pero no, hermano. Tenemos que llorar, gemir. Señor, yo quiero ser bautizado, sumergido en tu río. Quiero nacer de nuevo, Señor. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, para terminar. Evangelio de Juan 3. Se encuentra la situación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un religioso de los Nicolaitas, ¿verdad? Que era una persona principal. Pero él veía que Jesús hacía muchas señales y lo que hablaba, aquello le penetraba en su espíritu. Era distinto a los demás religiosos. Era una persona especial. Y este Nicodemo, para hablar con Jesús, porque era una persona importante dentro del Sanedrín y todo lo que era el tema de los judíos, fue a buscar a Jesús de noche, para que nadie lo viera. Mira lo que dice. Jesús y Nicodemo. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, lo reconocía como un maestro. No le estaba tomando el pelo, lo reconocía como un maestro. ¿Sí? Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es que pone la firma y el sello atrás. Totalmente seguro lo que está hablando, lo que él dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremendo. Nicodemo se pegó un susto como para 80, era una persona mayor. Y le dice, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se dedicó carnalmente. Nicodemo le hablaba carnalmente, el otro le hablaba espiritualmente. No entendía nada, como hoy. Hay muchos que no entienden. Amados, hablan carnalmente y no hablan espiritualmente. Y fíjense, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No entendía nada. Y era un religioso. Conocía la palabra, conocía el Pentateuco, conocía. Respondió Jesús, otra vez el sello y la firma. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, mayúscula del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios.
dos cosas que Dios le marcó fundamentalmente a Nicodemo. ¿Querés entrar en el reino? Bueno, esto es lo que tienes que hacer. Nacer de nuevo. Ahora nacés y ves el reino. Ves el reino. Como la mayoría de la iglesia ve el reino. Pero le falta nacer del agua y del espíritu. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira lo que le dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido por el Espíritu Santo, porque está en mayúscula, espíritu es. Quiere decir que cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, tú ya eres un espíritu. Y para el que vive en el espíritu no hay ley. Dios no te llama para que sigas viviendo en la carne. Celos, iras, contiendas. Eso tiene que morir. ¿Qué necesitamos? El bautismo. Para entrar en el reino de Dios. Porque el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles. Mira lo que le dice. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y tú le hablas a un hermano, te encuentras en la calle, en la feria, hablando, hermano, tú naciste de nuevo, no saben lo que significa. Explícame, Tomasino, porque no sé lo que es. Son cosas que hay que enseñarlas. Que la persona tiene que tener un anhelo en su corazón, una desesperación para nacer de nuevo y ser bautizado. Lucas 9, 11, 9 al 13, ahí está la llave para todo creyente, ¿verdad? Ser bautizado en el Espíritu Santo. Pedid, se os dará, buscáis y hallaréis, y todo el que pide recibe, y todo el que busca halla. Y si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Y si nos piden un pan, no le damos una piedra, y si nos piden un huevo, no le damos un escorpión. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¡Qué tremendo! Agarramos, pedid, se os dará, buscáis y hallaréis, y agarramos eso para pedir la comodidad en la casa, para pedir un auto, para pedir un mejor trabajo. Eso, hermano, no lo podemos sacar del texto y del contexto. Eso es para pedir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Una cosa el Espíritu de Dios en nosotros como está ahora, y una cosa el Espíritu Santo sobre nosotros como en el día de Pentecostés. Son dos cosas distintas. Los discípulos, si no recibían el día de Pentecostés al Espíritu Santo, ¿podían entrar en el reino de los cielos? Te la dejo esa pregunta. La Biblia dice que no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Mira, Esteban, un hombre de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban, primer mártir. ¿Qué salía de su corazón? Padre, perdónalo. ¿Y qué vio? Vio los cielos abiertos. Y cuando lo vieron a él, vieron una cara como de un ángel en Esteban. Esteban había nacido de nuevo. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Ay, hermano, cuando yo veo a mis hermanos con siervos haciendo proyectos para todo el año. El que es nacido de nuevo, hermano, no sabe dónde va y dónde viene. Señor, heme aquí, haz de mí como tú quieras.
Pero los hombres hacemos proyectos. En el mundo espiritual hacemos proyectos. Entonces, ¿qué conocemos la palabra? ¿Podemos hacer proyectos? Si el viento sopla donde quiere y oye sus sonidos, mas no sabe ni a dónde va ni a dónde viene, ustedes se piensan que yo, que tenía miedo de hablar, que no sé leer, no sé dividir entre dos. Hermano, lo vil y despreciado del mundo iba a estar aquí sentado hablando de la palabra de Dios. Hermano, si a mí me lo decían hace 30 años atrás, yo decía, pues ustedes son todos locos. Mirá, si yo voy a aprender a leer, fui a la escuela industrial. Hermano, pagaba para que me hicieran los exámenes los compañeros que sabían. Me daban las hojas y yo las pasaba. Hoy, si no me paran, sigo hablando todo el día. Comprenden lo que decir. Cuando somos nacidos de nuevo, tenemos que tener los planes de Dios. Consultar a Dios. Señor, ¿cuáles son tus proyectos sobre mi vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pero somos pocos que consultamos. Y a veces yo me olvido de consultar. Hermano, no nos podemos mentir. Y aquello, otra vez le fallé al Señor. Tengo que preguntarle al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que Dios viene a buscar una iglesia revestida por el Espíritu Santo de Dios. Con ver el reino no entramos. Se lo vuelvo a repetir. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5, vuelve a contestarle Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Para qué predicamos? Para que las almas y uno mismo pueda entrar en el reino de Dios. Salir del camino ancho y caminar en el camino angosto y entrar por la puerta angosta al reino de los cielos. Que Dios nos ayude, hermano, ¿verdad? A entender, a comprender lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy para hablar. ¿Sí? Humillémonos. No somos nada. Sin Cristo, sin ser dirigido por Dios, no somos nada. La palabra dice, todo fue hecho por Él y para Él. Solamente somos instrumentos que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús y por la palabra. Dirigidos. Señor, guíame, muéstrame, ¿cómo debo hacer? Pedro había pescado toda la noche junto con los compañeros de él. Sabían de mar, sabían de viento, sabían de pescado, sabían todo. Y vino Jesús ahí, los vio todos preocupados, no habían pescado nada. Pedrito, tira a la derecha las redes. Y Pedro, lleno de orgullo, Señor, dice, estuvimos pescando toda la noche, que aquí, que allá, delante de todos los compañeros, ni me va a dejar pegado este. Voy a tirar la red. ¿Cómo voy a tirar la red? Entonces, Pedrito le dice, en tu nombre, Señor, tiraré la red, no las redes, la red. Y aquella red se rompía de pescado, 153 pescados, y se rompía la red. ¿Por qué se rompía la red? Por desobediencia. Porque él tenía que tirar las redes por desobediencia. Y ahí Pedro cayó, dijo, Señor, yo no soy digno de ti. Se dio cuenta la grandeza, el amor y el poder de Dios.
en Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos pescado nada? Pero tampoco le pedimos la dirección a Dios cómo tirar las redes. Y aprendamos cada día a ser humildes, sencillos y aprender a hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y nos veremos mañana, miércoles, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con todos ustedes.